Hoy vamos a continuar nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a enfocarnos en el capítulo 7 de Mateo, y te invito a orar conmigo antes de entrar en la palabra del Señor. Vamos a pedir al Señor por su presencia aquí, su Espíritu Santo sobre su palabra. Dios, hoy te damos toda la honra y toda la gloria. Sabemos que tu presencia está aquí porque hemos levantado el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra que es vida para nosotros. Hoy, Señor, queremos más de ti. Hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos ser cambiados y renovados en nuestra mente. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Hoy te quiero hablar de este tema: una astilla versus un tronco. Qué interesante contraste, ¿no? A veces en la Biblia encontramos contrastes así. Una astilla versus un tronco. Mateo 7, verso 1 dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Si pueden bajar el micrófono un tantito, por favor. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. He escuchado a veces la gente decir: cuidado con señalar el dedo hacia una persona, porque hay tres que vienen de regreso hacia ti, ¿verdad? Es algo bueno de manera visual recordar. Si decimos: es que tú, recuerda que hay tres que vienen de regreso hacia nosotros. Esto es un concepto interesante de la reciprocidad. En otras palabras, lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Así funciona este principio, es lo que Jesús nos está enseñando, que ten cuidado, porque lo que nosotros hacemos a los demás es lo que los demás harán hacia nosotros. Yo me he dado cuenta de gente que es muy, muy amable, y algo interesante sucede cuando ellos entran a un ambiente. El ambiente se pone amable, porque están cosechando semillas de buena onda, ¿verdad? De gente alegre, de gente amable, y crean ese ambiente. Y es algo que cada uno de nosotros debemos de anhelar, de ser mensajeros que traen algo positivo. Esto se llama el fruto del Espíritu, cosas como amor y paz al ambiente donde nosotros vamos a entrar. Notamos esto en el texto paralelo. Ahora, ¿se acuerdan cuando estudiamos lo que es la oración del Padre Nuestro? Que les dije que en el libro de Lucas encontramos también la oración del Padre Nuestro. Lucas también lo apuntó bajo el guía del Espíritu Santo. Él ahí también anotó, y también aquí vemos varias cosas que Jesús nos enseña en Mateo, que Lucas también nos describe. Pero van a notar que Lucas entra en un poquito más de detalle en este concepto de sembrar y cosechar. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros. Ahora va un paso más allá, para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Verso 38 dice: den y recibirán. Ahora alguno dice: time out, pastor, ya se tomó la ofrenda. ¿Vas a hablar de esta escritura de dar y recibir? Sí, este es el contexto de esa escritura. No quiere decir que no aplica al tiempo de dar, porque es un concepto del reino de Dios, dar y recibir. Perdonar y serás perdonado, ¿verdad? Son principios que funcionan en el reino de Dios. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esto aplica a las finanzas, y esto también aplica al perdón, y también aplica al juzgar.
es un principio de reino. Y no importa de qué es el tema, el principio funciona, para bien o para mal, en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que Mateo 5:7, cuando comenzamos el Sermón del Monte, pasamos 8 semanas estudiando frases conocidas como las bienaventuranzas? Una de esas es: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Otra vez vemos, es un principio de reino. ¿Se acuerdan hace unas semanas estudiando la oración del Padre Nuestro, verso 12 de Mateo 6? Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Ven esto? Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Es un principio de reino y aplica en todo. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de juzgar por un momento. ¿Qué quiere decir juzgar? Para algunos sería determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es santo y lo que es pecado. Tal vez has escuchado esto, pero es bueno mencionarlo aquí. Juzgamos a los demás basado en sus acciones. Juzgamos a nosotros mismos basado en nuestras intenciones. Es que nosotros sabemos cuál es nuestra intención. Nuestra intención es hacer lo correcto. Pero juzgamos a los demás sin saber cuál era su intención, solamente vemos cuál es su acción. Entonces a los demás a veces somos muy duros con ellos y con nosotros mismos muy tranquilos. Porque sabemos que era mi intención. ¿En algún momento has dicho algo donde metiste la pata y dices, ay, ¿por qué lo dije? Y lo que quieres explicar a los demás es que ese no fue mi intención, no, pero fue lo que dijiste. Y queremos como una aspiradora verbal, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puedo tomar esas palabras de regreso hacia adentro? Pero no se puede, ¿verdad? Ya que se ha dicho, se ha dicho. Y ahí ya nos corresponde pedir perdón si hemos dicho algo incorrecto. Pero tenemos que tener cuidado en la manera que juzgamos a los demás, porque tenemos la tendencia de ser muy duros con los demás y muy leves con nosotros mismos. La Biblia nos advierte de juzgar a otros. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, esta controversia surgió en la iglesia del Nuevo Testamento para los judíos que habían conocido a Dios y después empezaron a recibir a los no judíos, conocidos como gentiles, lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, y había ciertas tradiciones judías, por ejemplo, en qué comer, en qué día reunirse, cosas así, muy prácticas, donde hubo mucha controversia. Entonces, en el libro de Romanos 14, verso 3 dice, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Ok, voy a explicarte algo muy práctico. A mí me gusta el bacon, tocino, tocineta, no sé cómo lo llaman en tu país, pero me encanta. A menos de que viene de pavo, conocido aquí en los Estados Unidos como turkey bacon, esto viene de un puerco. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, comer puerco era un pecado. Uno dice, pues, ¿cuándo cambió eso? Te puedo decir exactamente, en el libro de los Hechos, Pedro tiene una visión y ve a los animales que ellos consideraban animales inmundos bajarse del cielo y Dios le dijo, puedes comer. Él dijo, Señor, yo nunca comería algo así. Y era parte
de una transición cuando se abre el evangelio a recibir a los no judíos. Y fue una transición. Y en ese momento, ya lo que eran las tradiciones bajo la ley levítica de lo que comer y qué no comer, se hicieron a un lado. Ya fueron a otro nivel y Dios dijo, ahora sí se puede. A esto se refiere Romanos 14, verso 3, hermanos, al bacon. Esto era. Si vamos a comer, y todos los que les gusta el puerco dicen amén, los tacos al pastor y todo lo demás, ¿verdad? Pero, por otro lado, tenemos que tener cuidado para no ofender a una persona que tiene una convicción de esto. Es interesante como a veces solamente en qué comemos y no comemos, los demás se pueden incomodar. Yo leí un libro de nutrición, trato de leer cosas así de nutrición o ejercicio de vez en cuando, tanto como otras cosas financieras y todo lo demás, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestras vidas. Y leí un libro acerca de los beneficios de salud de comer lo que llaman dieta kosher, o sea, como comían los judíos y como comen al día de hoy, cuáles son los beneficios. Y hay muchos beneficios. Por eso Dios así lo diseñó al principio en un pueblo donde no tenían maneras de crecer comida así de una manera más moderna. Dios estaba protegiendo a su pueblo con poner estas restricciones por cosas que sabemos en cuanto a cómo come. Y bueno, no me voy a entrar en toda la ciencia de eso, pero hay razones que Dios explicó todo esto a su pueblo. Entonces, por razones de nutrición, yo tomé una decisión por varios años. Yo creo que fueron, no sé si eran 3, 4 años, sí, eran como 10 años. Mi esposa y yo no comíamos puerco por como 10 años. Y no era nada de convicción espiritual ni religiosa. No comimos puerco por razones de salud, ¿verdad? Fue una decisión que tomamos y que bueno, y había beneficios de eso. Pero fue algo en que entramos y salimos, ¿verdad? Una vez me dio mucha risa porque alguien me ofreció tocino y dije, no, gracias, está bien. Y yo le iba a decir, ¿por qué? ¿Verdad? Porque cada vez que yo lo mencionaba, la gente se ponía muy a la defensiva. Pues, no sabe, hermano, que en Hechos 10 ya dice que podemos comer. Y, sí, yo sé, tranquilo. Es por razones de nutrición, no es por razones de convicción espiritual. Y la gente se ponía bien incómoda conmigo. Entonces yo no abría el tema, porque todo el mundo se ponía así, ay hermano. Entonces estuve en la casa de unos amigos y dijeron, ¿quieres tocino? Dije, no, gracias, seguro. Dije, no tienes turkey bacon, ¿verdad? Así de pavo, dijeron, no. Dije, no, está bien, no te preocupes, nomás voy a comer los huevos y esto es lo demás que hay aquí, muchísimas gracias. Dijeron, entonces ya no comes puerco, así como adivinaron. Dije, sí, fíjate, estamos tomando unos pasos y decidí no comer puerco por un tiempo. Y esta persona dice, pues yo tampoco como puerco. Dije, dices además de bacon. Sí, además de bacon yo no como ningún puerco. Dije, ok. Entonces estaba la prima de la persona que lo estaba diciendo. Y la prima dice, oye prima, pero ¿no te gustan los pork chops, las chuletas de puerco? Dice, pues eso sí como, sí como. Y dije, de casualidad, ¿comes pepperoni pizza? Pues sí, como pepperoni pizza. Dije, entonces, ¿cuál puerco no comes tú, verdad? Esa era mi pregunta para ellos. Pero cosas así tan sencillas pueden causar que una persona empiece a juzgar. Y Jesús dice, tranquilo. No tienes que meterte en todo esto, no te corresponde ser policía espiritual. Tranquilo. Y aquí Romanos habla precisamente de esto. Tú no sabías que la Biblia hablaba de tacos al pastor. Pero tengo buenas noticias, recuerden, está bien comerlo. Y me encanta. Y ya los como. Entonces, hermano, no te detengas en ofrecerme los tacos al pastor. Bueno, regresamos al texto hoy. Mateo 7, verso 3. Regresamos de nuevo al texto y seguimos leyendo. Y Jesús hablando dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Así es.
¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Imagínate. Qué chistoso es Jesús en la manera que enseña. Yo creo que Jesús estaba siendo chistoso. Dice, oye, tonto. Bueno, no decía eso. Gracias a Dios. Todavía estoy creciendo para ser más como Cristo. Pero dice, hey. Dice, ¿cómo se te ocurre empezar a juzgar a otra persona de un problemita pequeña que tiene y tú ahí con grandes problemas? Yo me acuerdo una vez estando en la casa de unos amigos. Mi hermano y mi hermana y yo tenía como 14, mi hermana 18, mi hermano 20, y mi amigo tenía 14, su hermana tenía como 17, entonces yo y este joven éramos amigos, y su hermana mayor y mi hermana eran amigas. Entonces estábamos ahí, los tres como hermanos, mi hermano y mi hermana y yo, y nuestros amigos. Y nuestros amigos empezaron a tener un conflicto, a tener una discusión. Y se estaba poniendo medio tensa la cosa. Entonces, medio por estar incómodos, empezamos a opinar, ¿verdad? Yo y mi hermana, mi hermano. Tratando de resolver todos los problemas que ellos tenían como hermanos y el conflicto que tenían. ¿Adivinan cómo terminó la cosa? Conflicto, mi hermano y mi hermana y yo, ¿verdad? Y nuestros amigos muertos de la risa diciendo, ¿y ustedes que nos aconsejaban? Míralos a ustedes. Porque no estábamos de acuerdo en cómo estábamos aconsejando cada uno al conflicto de ellos, ¿verdad? Jesús dice, hey, no pienses que eres perfecto tú. Tal vez hasta hay problemas mayores que tú estás experimentando de lo que tú estás juzgando a otra persona. Ten cuidado. Verso 5. Ahora, Jesús no dijo tonto ni menso, pero Jesús sí dijo, hipócrita. Dice, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. En otras palabras, comienza contigo mismo antes de juzgar a los demás. Interesante esta instrucción de parte de Jesús. Ahora, la diferencia entre una astilla y un tronco se refiere a juzgar con hipocresía. En otras palabras, lo que Jesús está confrontando aquí, como Él dijo claramente en el verso 5, es hipocresía. Hipócritas, ¿qué están haciendo? Y es una lección para todos nosotros hoy. Antes de juzgar a nuestro hermano, asegúrate que tú estás bien. Antes de empezar a ver cada detalle pequeño, asegúrate que las cosas grandes de tu vida están en orden. Jesús también otra vez da este contraste. En Mateo 23, 24 dice, guías ciegos, y aquí está este concepto de no poder ver bien, dice, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Es algo en la literatura y en la cultura del Medio Oriente en el tiempo de Jesús, hacer estos contrastes de cosas así muy, muy opuestas, ¿verdad? Por eso Jesús nos enseña, si tenemos fe como el tamaño de una semilla de mostaza, podemos mover montañas. Es para traer un contraste. Y si a veces entras en una situación donde dices, es que es complicado, no sé qué debo de hacer, a veces si ampliamos la situación a los extremos, nos ayuda a verlo con más claridad. Y Jesús así lo hace aquí, Mateo 23, 24. Nota que Él comienza diciendo, guías ciegos. El concepto de un tronco en el ojo explica que uno no puede ver las cosas claramente. Nota que Jesús usa ese ejemplo de que su visión está bloqueada. No estás viendo todo en su contexto correcto. No puedes ver que tú mismo estás luchando, ¿verdad? Sería, de igual manera que les conté esa historia de mis hermanos y yo aconsejando a otros hermanos y nosotros sufriendo de lo mismo, sería como si andas sin un peso y estás dando consejería financiera.
¿Quién quiere recibir consejería financiera de alguien pobre? Yo no. Escuché de un pastor una vez que estaba predicando mucho acerca de las finanzas y la prosperidad de Dios, ¿verdad? Y animando al pueblo a ser generosos y esto y el otro. Y llegó a la iglesia en un coche muy bonito que había comprado. Y alguien dijo: pastor, ¿cómo se te ocurre hablar acerca de la prosperidad, la bendición financiera de Dios sobre la vida de uno? Y mira lo que estás manejando. Dice: pues hermanos, funciona. ¿Prefieres que yo llegue aquí en un coche que tiene 40 años y le falta una llanta? ¿Quién quiere vivir bajo ese tipo de bendición? Entonces tenemos que ser ejemplos de lo que estamos viviendo. Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos. La única persona perfecta es Jesús. Pero quiere decir que hay victorias que podemos ganar y fuerza que podemos adquirir que puede ser ayuda a otras personas. Debemos de aconsejar y ayudar desde un punto de fuerza, no de debilidad. Así Jesús nos está explicando. Ahora, seguimos leyendo de nuevo al texto en Mateo 7, ahora el verso 6 dice: no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas en la palabra de Dios casi siempre simbolizan verdades. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. En segundo de Pedro 2:22 dice: demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El contexto aquí en segundo de Pedro, siguiendo el ejemplo de esta enseñanza de Jesús en Mateo 7:6, es de que hay algunas personas que no tienen su corazón abierto para escuchar lo que tú les vas a decir. Y en ese momento, la verdad, ni vale la pena. Uno tiene que dejar que ellos se abren, que Dios abre su corazón y que ellos tomen la decisión de abrir el corazón, ¿verdad? Y después impartir esas palabras. Jesús aquí todavía diciendo: no juzguen a los demás, no te metes en esa situación si el corazón de la persona no lo va a recibir. Si tú has intentado dar un consejo a alguien, como dice el libro de Proverbios, de dar un consejo a alguien que no lo está pidiendo, has experimentado este concepto. Dicen: no, gracias, no te quiero escuchar, están cerrados, no van a apreciar algo tan especial como son las perlas de la verdad. Piensa bien en tu audiencia antes de que intentes ayudar a otra persona. Hay que hacerte la pregunta: ¿ellos van a ver la verdad como un tesoro cuando lo empiezas a compartir con ellos? Tú vas a saber, el Espíritu Santo te va a guiar si es tiempo de abrir la boca y declarar y proclamar y ayudar a una persona y guiarlos. Pero no solamente el Espíritu Santo, las palabras de la otra persona. Vas a darte cuenta que ellos se están abriendo y es una puerta abierta de parte de Dios ministrarles. Y Jesús dice: ten mucho cuidado. Por eso uno no va a un centro comercial y empieza a gritar. Bueno, primero, nunca debemos de condenar, siempre debemos de ofrecer buenas noticias, buenas nuevas, el Evangelio. Pero por eso también no vamos a gritar a las personas que van al infierno y que tienen que escuchar la verdad. Es como tirar perlas ante los cerdos. Es el mismo concepto, no lo van a apreciar. No van a ver eso como un tesoro, lo van a pisotear. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿habrá casos donde sí debemos de juzgar? Es una pregunta delicada, un poquito difícil de explicar, pero vamos a hacerlo con la ayuda de la palabra de Dios. La Biblia aprueba y nos anima a juzgar en otro contexto. Un juez del gobierno sería una manera donde la Biblia aprueba que uno puede juzgar. Entonces mañana no llega aquí a una corte aquí de la ciudad a decir: ¡hey, juez! Ni tienes que ir al trabajo hoy.
Porque mi pastor me dijo ayer en la Biblia que Jesús dice que no debemos de juzgar. ¿Okay? La Biblia nos instruye a respetar los gobernantes y los líderes puestos sobre una nación. Dios es Dios de orden, Dios de leyes. Entonces, sí debemos de respetar lo que es el juicio de un juez. Segundo, un padre que disciplina a sus hijos es otro ejemplo. No sé si te ha tocado una vez estar en el supermercado o en Walmart una noche, a veces bien tarde en la noche, y ves a unos papás, ¿verdad?, que están ahí cansados, terminando un día largo de trabajo, y están sus hijos, y los hijos aún más cansados, ¿verdad? Y papi, yo quiero este juguete, yo quiero este chocolate. A nosotros nos ha pasado con nuestros hijos, ¿verdad? Nos pasa. Ahora, te quiero decir algo. Aunque te dan las ganas, no te metas con los hijos de otra persona. No te corresponde. ¿Por qué? Porque tú no tienes autoridad en sus vidas, ni en la vida de esos hijos, ni en la vida de esos padres. No debemos de juzgar. Puedes observar y decir, ay, deben de hacer otra cosa diferente, pero aún eso, cuida tu corazón. Uno a veces no conoce las circunstancias. Me estoy recordando de una historia que leí una vez de un niño que se estaba portando muy mal en el tren, el subway, el metro de Nueva York. Y que esta persona que estaba observando a estos niños portarse tan mal, y el padre que no hacía nada. Entonces este hombre se enojaba y decía, ¿por qué este padre no hace nada de estos niños corriendo para acá y para allá y haciendo ruido, y mira cómo se están portando mal? ¿Por qué no hace lo que debe hacer como padre? Entonces ya este señor ya no aguanta más. Se acerca con el padre de los hijos y dice, mira cómo se han portado tus hijos. Todo este camino haciendo ruido, haciendo esto y aquello, y mira cómo se están portando. Y tú haciendo nada. El padre dice, tienes razón. Es que estoy en otro lugar mentalmente. Los niños no han visto a su mamá por varios días porque andaban al hospital. Y estoy tratando de encontrar las palabras y la manera de explicar a mis hijos que su mamá acaba de morir. Ten cuidado antes de juzgar. A veces hay detalles que nosotros no conocemos. Hay cosas que si pudiéramos entenderlas y verlas de las cosas desde la perspectiva de Dios, nuestra reacción sería muy diferente. Última manera, obvia. Estos son algunos ejemplos obvios en cuanto si debemos de juzgar o no. Sería el liderazgo de una iglesia ejerciendo disciplina en la iglesia. Este es otro ejemplo donde la Biblia aprueba y es más, anima lo que es el juzgar. Déjame explicarte por qué. Primero les voy a leer algo en 1 Corintios 5, verso 1. Dice, 1 Corintios 5, 1 dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo al día que el Señor vuelva.
Buenas tardes. Imagínate convocar una reunión aquí en la iglesia, poner un post en Instagram y Facebook. Hermanos, todos deben llegar a una reunión especial porque vamos a exponer el pecado de alguien en la iglesia y vamos a ejercer juicio sobre esta persona. Ahora, nadie se asusta aquí. No quiero ver nadie que empiece así como a salirse así desde atrás, ¿verdad? No se preocupen, hoy no vamos a hacer eso. Una vez sí lo tuve que hacer. Algunos de los que tienen tiempo aquí en la iglesia tal vez estuvieron presentes. Tuvimos una invitada especial ese día de adoración y ella me dijo al final del servicio, dice, bueno, esa es primera vez para mí estar presente en una reunión donde algo así se anunció. Y dije, eso fue la primera vez para mí hacerlo y espero la última vez. Cuando yo tuve que hacer eso, hermanos, era tal vez la cosa más difícil que he tenido que hacer pastoralmente. Y yo vi tres reacciones en la gente. Yo vi a personas que dijeron, eso, así me gusta un pastor que dice las cosas como son. Y dije, no, ese no es el espíritu en el cual estoy haciendo esto. Pero yo vi esa reacción así. Dije, no me da ningún gusto hacer esto. Me quebrantó el corazón tener que hacerlo después de yo buscar consejería de mis autoridades y mentores espiritualmente. Y llegamos juntos a la conclusión que era necesario por el cuidado de ovejas inocentes en nuestra congregación. Y era con intenciones y motivos puros. Entonces, primera reacción de todos así, ¡ah! Segunda reacción, lágrimas de gente que había experimentado o de alguna manera conocían a alguien o habían experimentado ellos mismos el dolor que este pecado causó de parte de una persona. Y sin entrar en muchos detalles, no era como cualquier persona en la congregación y una vez. Fue alguien que, aunque no era parte oficial del liderazgo de la iglesia, de una manera indirecta sí tuvo influencia y oportunidad de tener cierto contacto con personas de la iglesia y hasta en otro contexto ministerialmente, y tuvimos que hablarlo. No era el plan desde el principio, pero cuando nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, dijimos, tenemos que decir. ¿Por qué? Para proteger a personas inocentes. Entonces yo vi a gente así toda animada, vi a gente muy triste y después vi a gente muy enojada. Estoy hablando visualmente, me hacían caras sentados ahí como que te odio y eres el peor pastor de todo el mundo. Entonces no piense que para mí fue algo que me encantó hacer. Me dolió el corazón como no pueden imaginar. Pero por amor a las ovejas tuvimos que hacerlo. ¿Por qué lo menciono? Porque necesitan entender que somos una iglesia que sí obedece la palabra. Y la palabra nos explica, en especial en casos de pecado sexual y algunas otras cosas, cuando hay ese tipo de cosa al nivel que está afectando a varias personas en la congregación, se tiene que hacer algo. Quiero recordarles de algo, lo que les acabo de leer, 1 Corintios. En esas epístolas, esas cartas escritas a las iglesias o a sus líderes, dice, lee esta carta en voz alta para toda la iglesia reunida. No fue comunicación secreta de Pablo a otro pastor. Esto fue algo que se leyó en voz alta y él nombra. Hay otros casos donde él nombra a personas fuera de orden. Es decir, los voy a corregir cuando llego ahí. Ahora ya los tengo bien asustados, pero está bien. Ya casi terminamos. Pero nota lo que dice, quiero enfatizar, aunque leí varios versos, ahí puse en la pantalla, verso 3, Pablo dice, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Nota lo que dice verso 9 de ese mismo capítulo, 1 Corintios 5. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería
a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionan con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ni siquiera coman con esa gente. Y uno dice, pero Jesús comía con prostitutas y pecadores. Sí, eran pecadores. Eran personas que no conocían la palabra de Dios. No se decían ser creyentes y persistir en el pecado. Y aquí entra mucha confusión para nosotros como cristianos. Yo espero que en tu círculo de amigos hay amigos que todavía no conocen a Jesús y tú vas a comer con ellos. Y ellos están en pecado. Y tú los vas a ganar para el Señor, les vas a mostrar las perlas de la verdad, de la palabra de Dios, van a hacer una conversión en su vida, van a conocer a Dios, van a ser libres del pecado y de esas adicciones, van a llegar a ser creyentes que creen y leen la palabra de Dios. Dios va a hacer un proceso de transformación en sus vidas poco a poco y seremos pacientes con ellos en ese proceso. Pero una persona que ya conoce la verdad y como un perro vuelve al vómito, Jesús dice que ni debemos, o aquí en 1 Corintios 5 dice, ni debemos de comer con esa gente. ¿Entienden aquí la diferencia? Es una cosa cuando alguien no conoce la verdad, es otra cosa cuando alguien ignora la verdad de la palabra de Dios. Verso 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Esto requiere madurez espiritual, entender este concepto acerca de juzgar. Jesús también, Él nos explica cómo en Mateo 18, versos 15 al 20, lo puedes leer después. Pero Él dice en el verso 15, si un creyente peca contra ti, hay una manera de resolver estas cosas. Hay a veces cosas que sí hay que confrontar. Lo que Jesús nos explica en Mateo 7, cuando dice no juzguen, está hablando de ser hipócritas, de señalar detalles pequeños en los demás cuando uno mismo está luchando con cosas enormes. Eso es lo que se llama un espíritu legalista o un espíritu fariseo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que crear un ambiente de amor que promueve gracia y misericordia. Sin embargo, la gracia no justifica o promueve el persistir en el pecado. Ahí es donde tenemos que juzgar, cuando alguien conoce la verdad y lo está ignorando. El punto de juzgar es proteger al inocente y finalmente restaurar a la persona. En el caso que yo les mencioné, esta persona ya partió y antes de partir con el Señor me escribió y me dijo: Pastor Tim, te quiero agradecer por todo y quiero hacerte saber de que Dios hizo un proceso de restauración en mi vida. He sido restaurado y perdonado de parte de Dios y yo te quiero pedir perdón por todo lo que causé. Por supuesto que yo le escribí de nuevo con mucho gozo y mucho gusto, diciendo: hermano, qué gusto me da escuchar esto. Te amo en el amor del Señor y espero para un milagro para tu vida. Puede suceder. Parece muy duro al principio, pero si nuestro motivo es correcto, de proteger al inocente
y de finalmente ver, tal vez tomará tiempo, eventualmente ver a esa persona ser restaurada, puede suceder, puede suceder. Requiere ser obediente a la palabra de Dios. No es fácil, pero sí se puede. En cada situación, pídele a Dios el poder ver las cosas por medio de sus ojos, los ojos de misericordia. Dios bendice a los compasivos, porque ellos también van a recibir esa misericordia y compasión. Cierre sus ojos ahí donde estás. Padre, en este momento te pedimos perdón si hemos juzgado al prójimo, si hemos puesto atención sobre detalles muy pequeños en la vida de otra persona cuando hay cosas enormes fuera de orden en nuestra propia vida. No queremos ser hipócritas. Queremos, Señor, ser personas que aman tu palabra y que aman a tu pueblo, que aman a los perdidos, Señor. Queremos, Señor, hoy ser renovados en nuestro corazón y queremos ser renovados en nuestros ojos. Señor, quita cualquier cosa que en este momento nos está cegando. Señor, queremos ver con claridad la realidad de nuestra vida y la vida de los demás. Y Padre, ayúdanos a tener compasión y misericordia para los demás. Perdónanos, oh Dios, si hemos criticado, si hemos juzgado cuando no nos corresponde hacerlo. Queremos, Señor, ver a los demás con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús.